Buenos días, compañeros, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Vamos a continuar, compañeros, Estamos analizando el artículo 20 en su apartado A, y nos quedamos en que el juez solo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad de procesal. Veíamos eso, ese párrafo, ¿verdad? Y decíamos que cuando el juez no tiene esa convicción, estamos hablando de la duda razonada. Cuando nosotros le planteamos o argumentamos al juez diversas pruebas en las cuales estamos contradiciendo lo que la acusación que hizo el Ministerio Público, y en este caso podemos crearle, bajo los argumentos probatorios, podemos crearle duda al juez. Entonces, en ese caso, bueno, pues el juez deberá de analizar y valorar bien las pruebas para efectos de si tiene convicción de que fue el sujeto o los sujetos los que cometieron el delito. En caso de duda, pero debe ser una duda razonada. ¿Qué implica el hecho de decir razonada? Que no nada más implica la duda de decir, pues no sé, no. Dime por qué se está creando la duda. ¿Cuáles son esos elementos probatorios? Y eso nos lo tiene que decir en sentencia el juez. ¿Cuáles son los elementos probatorios que le causan la duda? ¿Por qué, compañeros? Bueno, pues recuerden que aquí la víctima u ofendido también tiene derecho a apelar o ampararse por considerar que se le están violando derechos, ya sean procesales o sustantivos, es decir, del Código Penal o del Código de Procedimientos. El juez deberá de determinar perfectamente para que la víctima o ofendido pueda señalar sus argumentos de apelación o de amparo, en caso de que el juez tenga duda. Al final de cuentas, la víctima o ofendido también está buscando que se le haga justicia. Y si el juez determina una duda razonada, pues le está afectando. Por eso tiene su derecho de apelación, incluso de amparo, porque le está afectando su derecho de la correcta administración de justicia. Entonces, les decía yo que esto es bien importante porque en varias situaciones podemos plantear nosotros esta duda. A lo mejor no podemos quitar totalmente el delito, pero le creamos la duda, y eso es importante para nosotros porque, les repito, el juez tendrá que determinar perfectamente si le crea duda, qué pruebas le crean duda y qué es lo que contradicen esas pruebas contra las otras pruebas. Eso implica una valoración más estricta del juez. ¿Ah? ¿Por qué? Porque lo va a dejar en libertad. Sí, ¿y la víctima y ofendido qué? ¿Se va a quedar callada? No. La víctima o ofendido también, acuérdense que hoy la víctima o ofendido también tiene su asesor jurídico. Conforme al propio 20 constitucional, tiene, independientemente del Ministerio Público, el Ministerio Público es el representante de la sociedad, es el que acusa, es el que debe de sostener la pena que está pidiendo para ese delito. Pero independientemente del Ministerio Público, hay un asesor jurídico de la víctima, que hoy en sí le llaman el abogado victimario, ¿no? Es el que representa a la víctima. Y, como les digo, también él puede argumentar a su asesorado que se vaya a la apelación o al amparo porque no le pareció bien el razonamiento del juez. Ahora está en posibilidad de irse a la apelación o al amparo. Bien, después sigue la fracción 9. Dice, cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula. Aquí nace lo que es la prueba ilícita, compañeros, así se llama, prueba ilícita. Esa prueba ilícita es, como lo señala en este párrafo, es aquella que es obtenida con violación de derechos. ¿Cuáles son estas violaciones de derecho? Bueno, pues en primer lugar, pudiéramos tener una tortura, ¿verdad? Podemos tener un abuso de autoridad, podemos tener una
reclasificación que se hizo ilícitamente. Entonces, estas pruebas ilícitas a veces nos llevan a la nulidad del delito, pero puede ser que haya un concurso de delitos. Hay que tener mucho cuidado en esto. Cuando hay un concurso de delitos, es decir, que se cometieron varios delitos, habría que ver qué delitos es el que estamos atacando, porque pudiera darse un secuestro con robo, un secuestro con violación, un secuestro para pedir rescate. Entonces tenemos esas modalidades y habría que ver qué es lo que estamos atacando, o si queremos atacar en forma general todo lo que es el secuestro. Pero imagínense la diversidad de conductas que se pueden presentar dentro del secuestro. Puede ser que haya una nulidad en el secuestro, sí, ¿y la violación qué? ¿Dónde queda? O el homicidio, o si hubo un robo, o si hubo también, no sé, un allanamiento de morada. Entonces habría que determinar en este caso esta prueba ilícita. Una detención injustificada, por ejemplo, pues es una prueba ilícita. Se supone que los policías en su informe homologado hoy actualmente deben de determinar cuáles fueron las circunstancias y cómo fue que lo detuvieron. Eso es importante porque acuérdense que el juez debe de determinar y calificar en la audiencia inicial, debe calificar la legalidad de la detención. Si la detención no fue conforme a la Constitución o a los códigos o al Código Nacional de Procedimientos Penales, tenemos ahí también una violación a los derechos fundamentales, al debido proceso. Entonces, hoy actualmente, compañeros, se utiliza mucho esto de las pruebas ilícitas. ¿Cómo fueron obtenidas las pruebas? Les pongo otro ejemplo para que quede claro. Ok, me van a estar acusando de violación a correspondencia o violación a las comunicaciones privadas. Sí, ok, la policía investiga y todo, pero resulta que no le pidió al juez, no le fundamentó el cómo obtuvo la grabación. Entonces, si la policía no pidió a través del Ministerio Público el permiso al juez para poder intervenir las comunicaciones, ahí tenemos una prueba ilícita. Entonces, va dependiendo el tipo de delito que tengamos para saber cómo se obtuvieron esas pruebas que van a acreditar la culpabilidad. Y aquí es donde se maneja, les repito, lo de las pruebas o la violación, pues, a esos derechos fundamentales, que hoy las conocemos y en la jurisprudencia lo van a encontrar como la prueba ilícita. Y como lo señala aquí, si esa prueba es ilícita, habrá una nulidad de esa prueba. Y si esta prueba afecta directamente el núcleo de la conducta, pues esa conducta va a quedar nulificada. Es decir, aquí podemos incluso estar hablando de una libertad por la obtención de las pruebas ilícitas. Eso es a lo que se refiere esta fracción. Después tenemos, dice la 10ª, que es una regla genérica, dice: los principios previstos en este artículo se observarán también en las audiencias preliminares al juicio. ¿Cuáles son esas audiencias preliminares al juicio? Pues una audiencia privada donde yo les decía, el Ministerio Público tiene que solicitar una audiencia privada para pedir una orden de aprehensión. Ahí hay una audiencia privada y eso es a lo que se refiere, que esa audiencia deberá de todos modos de regirse de acuerdo a los principios que previenen este artículo. ¿Cuáles son esos? Los de contradicción, los de inmediatez, que son los que van rigiendo al proceso. Hay violación al debido proceso y entonces tenemos que observar también las mismas medidas. Aquí les pongo, por ejemplo,
habíamos comentado lo de la prueba anticipada. Dijimos que la prueba anticipada era cuando teníamos un problema de que el sujeto estaba enfermo, o iba a salir del país, o está bajo unas circunstancias en las cuales, sin necesidad de entrar todavía al juicio oral, necesitamos que haga una declaración, porque está enfermo, porque se va a morir, porque está a punto de... Entonces, debemos de observar en esta declaración anticipada, debemos de observar todas las formalidades que requieren para una valoración de prueba. Es decir, si el sujeto va a declarar, pues nos tiene que dar el derecho de estar presentes a la defensa, al asesor jurídico de la víctima, al Ministerio Público, y el juez, al autorizar esa prueba anticipada, nos tendrá que dar derecho también, si es que está la defensa y se puede, nos tendrá que dar derecho a interrogar al sujeto. Porque imagínense un sujeto que nada más está enfermo, está por morir, pedimos una prueba anticipada y nada más declara él sin darnos intervención, pues ahí hay violación al procedimiento, ¿verdad? No se me dio oportunidad de interrogarlo. Entonces esa prueba anticipada, compañeros, es un arma de doble filo, ¿no? Puede ser que nos esté imputando un delito en forma directa, sí, pero no me dieron derecho de defensa en esa prueba anticipada. Por eso el juez debe de preparar y se tiene que solicitar al juez esa prueba anticipada con todas las formalidades de ley. ¿Para qué? Para que se cumpla, así como dice aquí, los principios previstos en este artículo se observan también en las audiencias preliminares. Una prueba anticipada es una audiencia preliminar al juicio oral y es excepcional. Bien, vamos a pasar al apartado B del artículo 20 constitucional, que nos habla de los derechos de toda persona imputada. Imagínense los derechos de toda persona imputada. Por supuesto que hay una relación súper vinculatoria con nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales y con nuestra práctica forense. Porque estos son los derechos constitucionales que se le reconocen al imputado. Cuando no se cumple con alguno de estos derechos, tenemos entonces la apelación o el amparo, comprendiendo que los derechos que vamos a analizar en este momento deben de estar perfectamente bien definidos en el Código Nacional. Estas son las formalidades esenciales del procedimiento en cuanto a los derechos del imputado. Y dice, apartado B, de los derechos de toda persona imputada, fracción primera, a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa. Por supuesto, ¿verdad? Todos hemos oído hablar de la presunción de inocencia. Bien, ¿qué es la presunción de inocencia? Pues lo declara aquí perfectamente la Constitución cuando dice que se presumirá su inocencia mientras no se declare su responsabilidad en una sentencia. Aquí hay, compañeros, esta situación nos lleva, por supuesto, a un problema que dentro de la doctrina y de la práctica forense nos lleva a veces a pensar que hay violaciones a los derechos humanos. Miren, por seguridad nacional, es decir, por seguridad al orden social nacional, llámese el municipio, llámese estado, llámese federación, los delitos que se cometen o los delitos que comete el imputado, mientras esté en el proceso, mientras se haga la investigación, presumiremos que él es inocente, en base a que al derecho de la defensa adecuada. El punto de la presunción de inocencia
es que, ok, si se debe de presumir mi inocencia, ¿por qué me tienes detenido? Ese es el punto clave. Hay un homicidio calificado con ventaja. Ok. ¿Por qué no me dejas en libertad? Pues, si todavía no soy o no estoy determinado como responsable plenamente. Se supone que yo tengo el principio de presunción de inocencia. De acuerdo a esto, pues concédeme una medida cautelar, aunque sea homicidio. El problema de esta presunción de inocencia, compañeros, es que también la propia Constitución, como lo vimos en el artículo 19 constitucional, que ya lo pasamos, ¿verdad? Hay ciertos delitos que son de prisión preventiva oficiosa. Es decir, no alcanzas libertad como medida cautelar, ni bajo caución, ni bajo arraigo, ni bajo nada. Entonces aquí, doctrinariamente, compañeros, si yo tengo una presunción de inocencia, pues déjame en libertad. Si quieres, el juez en el momento en que impone las medidas de libertad, dice, ok, cometiste un homicidio, pero hay una presunción de inocencia en tu favor. Bien, tú quieres una libertad a pesar de que cometiste homicidio. En primer lugar, tenemos el problema de que la propia ley señala qué delitos son los que son prisión preventiva oficiosa, es decir, no alcanzan libertad. ¿Por cuestiones de qué? De criminalidad, por cuestiones políticas, por cuestiones de garantía social. Sí, pero ¿y entonces mi presunción de inocencia, en dónde la hago valer? ¿Cómo la hago valer? ¿Por qué me detienes? ¿Por qué me tienes privado de mi libertad si se supone que tengo una presunción de inocencia? Entonces, hay algunos jueces, compañeros, que tienen criterios. Claro, no se pueden saltar la ley, por supuesto, pero hay jueces que tienen criterios en el sentido de decir, ok, tú quieres tu libertad, aún bajo homicidio, te pongo una garantía de 10 millones de pesos. Por supuesto que el sujeto, hay gente que tiene ese potencial. Alguien que se dedica a delitos financieros, a delincuencia organizada, narcotráfico y todo eso, pues va a tener esas posibilidades económicas. Pero imagínense, una persona normal, pues ¿de dónde va a sacar 10 millones de pesos? ¿Pero qué implica que el juez le ponga una medida cautelar con garantía económica de 10 millones? Le va a decir, bueno, yo te estoy dando tu derecho de presunción de inocencia. Está bien, yo te presumo inocente, todavía no hay una sentencia que determine que que eres plenamente responsable. Te pongo 10 millones. Respeto tu presunción de inocencia. Pero como no tienes 10 millones, pues de todos modos vas a estar detenido. Pero estoy respetando esa presunción de inocencia. Eso es algo, compañeros, que actualmente, les repito, ¿cuál es la contradicción de la presunción de inocencia? Que la propia ley señala qué delitos son prisión preventiva oficiosa. Es decir, que no alcanzas libertad. ¿Me entienden? ¿Se dan cuenta? O sea, me presumes inocente, pero me tienes privado de mi libertad. Entonces, ¿para qué me interesa la presunción de inocencia si estoy privado de mi libertad? Si tú, juez, conforme al principio del debido proceso, y aquí señala, ¿verdad? Este artículo señala, el artículo 20 nos señala que se presumirá mi inocencia, pues dame todos mis derechos. Si me estás presumiendo inocente, dame mi opción a libertad. No es lo mismo estar detenido y defenderme que estar libre y defenderme. Pero les repito, concretamente todavía tenemos un problema ahí doctrinario, un problema en el cual está esa contradicción. Me presumes inocente, pero me tienes detenido. El punto aquí es que la propia Constitución señala cuáles son esos delitos
de prisión preventiva oficiosa. ¿Qué implica prisión preventiva oficiosa? Que no alcanzas libertad. Entonces, vean la contradicción. El artículo 20 en su párrafo, apartado B, en su fracción primera, dice que debes de presumir mi inocencia. Entonces, si estás presumiendo mi inocencia, ¿por qué me tienes privado de la libertad? Y ahí es donde está la contradicción ahora con el artículo 19 que señala cuáles son los delitos que no alcanzan libertad. Creo que se captura perfectamente esta contradicción en nuestras leyes, ¿no? En nuestra forma de pensar y en nuestra forma de actuar penalmente. Me presumes inocente y me tienes detenido. O sea, ¿para dónde me hago? ¿Qué es lo que me vas a garantizar? Pero en la práctica forense, compañeros, tenemos que estar a la ley. Y dice que por cuestiones de seguridad hay delitos que no alcanzan libertad y que son los que se manifiestan en el artículo 19. Se los pongo nada más como cuestión de análisis, ¿verdad? Pero en la vida real, en la práctica, nos aplican el 19 constitucional y nos dicen no alcanzas libertad. Te sigo presumiendo inocente, pero no alcanzas libertad. Entonces, vean, ahí hay una contradicción muy fuerte que no se ha definido ni doctrinaria, ni jurisprudencial, ni legalmente. Materia de estudio, materia de proposición por parte de los diputados, por parte de los senadores y todo, ¿verdad? Pero es difícil esa contradicción. En Estados Unidos, nada más para ponerles un ejemplo, en Estados Unidos, aunque tú cometas un delito, tú tienes derecho a una libertad por la presunción de inocencia. Pero hay delitos también en Estados Unidos, compañeros. Estados Unidos, como una superpotencia, se maneja a nivel de seguridad nacional. Un delito de espionaje, por ejemplo, para él, pues es un delito que no alcanza libertad, así te presuma yo inocente, porque afecta mi seguridad nacional. Es decir, la seguridad nacional está por arriba de tu seguridad individual, para que entendamos por qué se manejan esas situaciones de delitos de prisión preventiva oficiosa. Estamos guardando el orden social, que es superior a un orden individual. Entonces, por eso les digo, imagínense una cuestión de espionaje en Estados Unidos afectaría plenamente, o de terrorismo, afectaría plenamente al Estado. Y sí, puedo presumir tu inocencia, pero ¿sabes qué? Tu inocencia es un bien jurídico protegido menor a la seguridad nacional, al Estado de guardar ese orden nacional e internacional que tiene Estados Unidos. Nosotros no llegamos a los talones de la situación de Estados Unidos. Por eso les digo, fíjense cómo en Estados Unidos también hay ese conflicto de presunción de inocencia. Sí, pero él alega cuestiones de seguridad nacional, que es un bien superior a un bien menor que es tu libertad. Estamos hablando de todo un país, no estamos hablando de tu presunción nada más como persona perteneciente a ese país. Hay un bien jurídico protegido mayor que tu libertad, que es la seguridad nacional en Estados Unidos. Entendamos esto en una forma amplia, ¿no? En una guerra, en un conflicto, el espionaje. Imagínense, me están espiando y me están diciendo cuál es mi defensa contra Rusia. ¿Tú crees que me va a importar tu libertad? No, me va a importar el pueblo estadounidense, que es un bien mayor a tu libertad. Se los pongo como ejemplo, compañeros. Por supuesto, aquí en México, sí, también, acuérdense que hay una ley de seguridad nacional, por supuesto. Sería interesante, ¿verdad?, plantear, por ejemplo, una tesis en maestría, en doctorado, o incluso en la licenciatura, ¿verdad? Hacer un análisis jurídico de lo que es la presunción de inocencia como bien jurídico protegido individual contra un bien jurídico protegido que es superior a la libertad. En México, pues no tenemos esas situaciones. Por eso no hemos entrado al estudio,
pero en Estados Unidos está perfectamente definido que la seguridad nacional, la conservación del Estado es superior a las libertades individuales. Vean ustedes hasta dónde estamos hablando. Pero en México, ¿qué podemos argumentar? ¿Qué podemos decir? Cuestiones de política criminal, compañeros. Y estas cuestiones de política criminal, pues las vamos a estudiar en la maestría, en el doctorado, en las cuestiones de administración del Estado y todo eso. ¿Ah? Pero entendiendo los bienes jurídicos protegidos, cuáles son mayores. Y creo que aquí queda bien claro, ¿ah?, que el bien jurídico, protección del Estado, es superior al bien jurídico de presunción de inocencia individual. ¿Ah? Bien. Dice en la fracción segunda, a declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le hará saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio. Vámonos al primer presupuesto que nos señala aquí. A declarar o a guardar silencio. Un derecho, lo estamos viendo, constitucional, pero también un derecho del debido proceso. Es decir, es un derecho humano. Me estás juzgando. Bueno, pues, entonces, yo tengo derecho a reservarme o a no declarar. ¿Dónde vemos esto, compañeros? En la audiencia inicial. La mayoría de los abogados, compañeros, a veces por ignorancia, de verdad, en vez de decirle, mira, si te dicen que si quieres declarar en contra de la imputación que está diciendo el Ministerio Público, decláralo, dilo, cómo fue, bajo qué circunstancias y todo. ¿Por qué es importante esto, compañeros? Porque nos da posibilidad, desde el momento mismo de su detención y en la audiencia inicial, de nosotros preparar las pruebas. A veces en la práctica forense nos encontramos, les repito, que la mayoría de los abogados le dicen, resérvate, no declares. Sí, ok. ¿Y cómo le acredito al juez? Si no declaro, si me quedo callado, ¿cómo le acredito al juez mi inocencia? Desde que me detuvieron. Yo creo que para mí, en una práctica forense penal ya directa, para mí es mejor platicar con el imputado, ¿verdad? Y decirle, a ver, platícame cómo está. ¿Cómo estuvo? ¿Por qué? Porque desde ahí yo tengo oportunidad de saber qué pruebas, por dónde me voy a ir para tratar de demostrar tu inocencia. Pero si tú te quedas callado, pues el juez va a decir, ok, no puedo utilizar tu silencio en tu contra. Pero resulta que al valorar las pruebas, pues tú no me dijiste desde el principio. ¿Qué pasó? ¿Qué situación? Les comento esto, compañeros, porque, vamos, dentro de la práctica forense, me está pasando ahorita eso. Yo les comenté que salí a Coahuila, precisamente porque tengo la situación del sujeto que es secuestrador, ¿verdad? Y resulta, dentro de la investigación que se ha llevado y que ya está ante el juez y se llevó sus procesos y todo, resulta que ayer que yo platiqué con él, ¿verdad? Le pregunto, oye, se llama Carlos Iván, le digo, oye, Carlos, ¿y por qué nunca declaraste? Si te torturaron, si traías las lesiones, si traías las huellas, ¿por qué cuando el juez te tomó tu declaración preparatoria, ya estás en un plano libre, ya no estás ante el MP, ya no está la policía ahí a un lado? A lo mejor también ante el Ministerio Público, pues tienes ahí la policía que te está viendo, te está amenazando, te está haciendo señas, te está diciendo que te va a matar si tú declaras. Estamos de acuerdo, pero ante el juez ya no está la policía, hay otro Ministerio Público, no es el mismo que investigar al que está en el juzgado. ¿Por qué no declaraste? ¿Por qué no dijiste desde ese momento, oiga, juez, me torturaron, me hicieron esto, me lesionaron, no sé, en el cuerpo? Digo, les comento
les comentaba yo que a él pues sí lo torturaron. Bueno, tenemos esa convicción, ahora hay que demostrarlo. Porque, ¿de dónde diablos tiene una Z en la espalda? Él dice que se le hicieron con un cautín. Si ya ante el juez estás en una forma libre de expresión, de acuerdo a esto, a declarar o a guardar silencio, ya no tienes la presión de los agentes de investigación, ya no tienes la presión del Ministerio Público, ya estás ante el juez. Y ayer le hice esa pregunta, ¿sabe qué me dijo? Así en forma, si es que nadie me dijo, nunca. Nadie me dijo, pues di lo que te pasó. Digo, oye, pero pues si eso es sentido común. Si estás ya ante una autoridad judicial, ya no ante el Ministerio Público, pues en ese momento, ¿dónde crees que haya más credibilidad? Que después de 2 o 3 o 4 años le digas al juez que te torturaron, a que desde el principio de tu proceso le digas que te torturaron. ¿Qué le hará más convicción al juez para valorar que te torturaron? Y como es tortura, pues tu declaración, lo que acabamos de ver, es una prueba ilícita. No la podemos tener como confesión, porque fue obtenida a través de intimidación, incomunicación o tortura, así lo señala, lo acabamos de ver. Entonces esta persona, hasta después de 2 o 3 años en unos careos constitucionales, empieza a decir cómo fue torturado. ¿Qué fue lo bueno de esto? Bueno, pues que fíjense cómo está aquí la situación. Se llevaron todo el proceso. El juez de primera instancia dicta una sentencia y lo condena a 37 años. Se ampara contra esa sentencia, se va al colegiado y resulta que el colegiado dice, oye juez, tú no investigaste, este cuate dice que está lesionado y te lo dijo en los careos constitucionales. Dice que lo lesionaron, lo torturaron para obligarlo a confesar que él había participado en el secuestro. ¿Qué le dijo entonces el juez, el magistrado del colegiado al juez de primera instancia? ¿Sabes qué? Te ordeno que dejes insubsistente la sentencia. Es decir, no hay valor para la sentencia. Por lo tanto, quita esa sentencia, abre nuevamente el procedimiento y ordena la investigación de las lesiones que en grado de tortura señala el imputado. Imagínense de qué grado estamos hablando de este guardar silencio. Y todo esto fue porque, de acuerdo a lo que me dice el imputado, ningún defensor, nadie le dijo, oye, pues ya estás ante el juez, di cómo te torturaron. Imagínense, pasaron 5 años, bueno, 3 años, para decir que él había sido torturado. Lo bueno de todo esto es que todavía tiene, hasta la fecha, todavía tiene las marcas de la Z y en las muñecas todavía tiene las lesiones. En el párpado tiene una lesión de 3 centímetros, ¿sí? Más aparte de eso, en los genitales tiene las huellas de tortura, de las lesiones que le hicieron. Mi pregunta es, ok, tú tienes derecho a guardar silencio, pero oye, después de 3 años le dice al juez que fue torturado, pues por supuesto que él ya va a declarar, ya dictó sentencia o va a dictar sentencia. Lo bueno es que se amparó. Pero vean cómo aquí el magistrado del colegiado es el que se da cuenta que hay una probable tortura. Es decir, hay una violación a los derechos humanos. ¿Sí? Este es el caso real. Por eso les digo, es importante ver todo esto, ver estas vinculaciones constitucionales con nuestras leyes federales o nuestras leyes locales. Por eso ahorita precisamente lo que yo estoy aprovechando es que dejan insubsistente la sentencia, abren nuevamente el procedimiento y el colegiado, el magistrado federal, le ordena al juez del fuero común de primera instancia que abra una investigación. ¿Qué fue lo que hizo el juez? Pues sí, en orden, cumpliendo la ejecutoria, la orden que le da el juez federal, inicia la investigación bajo el protocolo de Estambul. ¿Qué es el protocolo de Estambul? Es un tipo manual que sirve para cómo investigar una tortura.
Entonces, el juez de primera instancia abre esa investigación, le ordena al Ministerio Público también que abra una carpeta de investigación por el delito de tortura también. ¿Qué es lo que pasó con esto? Que la primera declaración que hizo el imputado no tiene validez. ¿Por qué? Porque fue obtenida ilícitamente. Eso es lo que se llama prueba ilícita, compañeros. Y allí está, se lo estoy poniendo en la práctica forense, ¿verdad? Del asunto que estoy llevando. Entonces, imagínense, donde yo ahorita, después de 7 años, estoy ofreciendo pruebas que nunca habían ofrecido en el proceso de este muchacho. Eso es lo interesante de la práctica forense. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le vamos a hacer? Ya no estamos hablando, ¿verdad?, nada más de que, pues, la teoría del delito de eso. No, ahora aplícamela. Ahora, ya que quedó insubsistente la sentencia, que se abrió la investigación del protocolo de Estambul, que solicitaste al Ministerio Público que abriera la investigación de la carpeta correspondiente para efectos de la tortura. Más aparte de eso, fíjense cómo hubo 4 situaciones. Más aparte de eso, deja insubsistente también, no tiene ningún valor probatorio, lo que declaró o lo que supuestamente declaró el imputado. Sí, en la primera declaración, aquí está lo importante, compañeros. En la primera declaración, supuestamente él acepta que intervino en el secuestro, él dice dónde fue las circunstancias de cómo se reunieron, cómo lo planearon, cómo lo ejecutaron, cómo lo llevaron, a dónde llevaron a la persona secuestrada. De acuerdo a la primera declaración que hizo ante el Ministerio Público, supuestamente él confesó. Y fíjense, 5 años después, en un amparo, queda insubsistente esa declaración por haber sido una prueba ilícita. Mi pregunta es, ¿qué los abogados, tanto los defensores de oficio como privados que contrató la mamá de este muchacho, no se dieron cuenta que era una prueba ilícita? ¿No les dijo el muchacho oigan, me torturaron? ¿Por qué no hicieron nada? Allá hay un problema de una falta de técnica adecuada, conforme al artículo 20 constitucional, como lo vamos a ver ahorita, el derecho a una defensa adecuada, técnica, no nada más una defensa, no, esta defensa debe ser técnica, es decir, con conocimientos científicos, más aparte, adecuada. ¿Qué es adecuada? Adecuada al delito que estamos viendo. Si estamos en un delito de secuestro, bueno, pues vamos a ver qué pruebas vamos a ofrecer. Si vamos a ver un delito de violencia familiar, pues no van a ser las mismas pruebas. A eso se refiere el hecho de que sea una defensa adecuada a las circunstancias delictivas en que se encuentra el imputado. Pero además esta defensa debe ser técnica. Entonces vean ustedes, en cuanto perjudica, les pongo el ejemplo aquí en este sentido de a declarar o guardar silencio. O sea que si este cuate no se ampara contra la sentencia, se iba a causar ejecutoria en la sentencia de primera instancia, por lo tanto te iba a tener que cumplir sus 37 años de prisión. Por guardar silencio. Por el derecho que tiene. Me reservo, no quiero declarar. Y entonces, ¿cómo voy a investigar? ¿Qué material me das? Entonces, hay que tener mucho cuidado, compañeros, cuando uno como abogado le va a decir al imputado, ¿sabes qué? Resérvate. Yo te digo cuándo declares. ¿Te puedes reservar ante el Ministerio Público? Claro. Cuando estemos ante el juez, yo te voy a decir, ahora sí declara todo lo que quieres. ¿Por qué? Porque aquí ya no hay presión, hay libertad, tú puedes expresar lo que quieras ante el juez lo va a tomar en cuenta para efectos de sentencia. Esto es bien importante, compañeros, eso de, ¿qué le digo al imputado? Les vuelvo a repetir, la mayoría de los abogados, defensores, tanto públicos como privados, siempre le dicen al imputado, resérvate, di que no quieres declarar. Les vuelvo a repetir, uno tiene que valorar cuando le dice, sí, declara porque así me das chance, incluso dentro del periodo de la vinculación a proceso, de ofrecer pruebas para que en el auto de vinculación te vayas libre.
Pero si tú te quedas callado, pues no le estás haciendo saber al juez las circunstancias en las cuales te detuvieron, o las circunstancias en las cuales te están imputando que tú hiciste el delito sin que tú lo hicieras. ¿Entienden? Entonces, es bien importante saber cuándo le vamos a decir a nuestro defensa o al inculpado o al imputado cuándo tiene que declarar. Pero eso de que resérvate nada más por resérvate, pues les estoy poniendo ahorita el ejemplo claro, ¿verdad? Directo, de por qué este muchacho se cayó 3 años. No dijo nada de que había sido torturado, no obstante de que tenía lesiones. El médico desde el Ministerio Público clasificó las lesiones y eran unas lesiones que por supuesto excedían, las lesiones se excedían de la fuerza necesaria que utiliza la policía para detener. Yo voy de acuerdo que de pronto te resistas a la detención y te pongan un golpe, una lesión, un hematoma. Te resististe, ¿qué quieres que haga? ¿Que me hinque yo como policía y te diga, por favor, déjame detenerte? No, pero hay una fuerza necesaria para la detención. Pero cuando las lesiones se exceden de esa fuerza necesaria para la detención, estamos hablando ya concretamente de una tortura. Y ahora la tortura también tiene que... ¿Cuál es el fin de una tortura? Obtener una confesión, obtener la participación del sujeto en el delito. Entonces, hay que tener bien presente qué es lo que le vamos a decir a nuestro imputado. Si es necesario que declare para ayudarme en las pruebas, o de plano le digo ante el Ministerio Público, resérvate y después declaras ya ante el juez en tu declaración preparatoria, para que me des elementos para yo poder defenderte de acuerdo a las pruebas que sean idóneas para defenderte. Ese es el punto. Se refiere, fíjense, fracción segunda, a declarar o a guardar silencio. ¿Qué tan importante es para todo el proceso? Es tan importante que de ahí nos estamos jugando tu sentencia, de ahí nos estamos jugando la pena que te va a imponer el juez. Si nosotros no logramos acreditar, porque guardaste silencio, no logramos acreditar o desacreditar los elementos probatorios que está metiendo el Ministerio Público para acusarte, pues te vas a ir con una sentencia condenatoria, nada más por reservarte, por no declarar. Pero si tú declaras, me das margen a mí a saber qué pruebas idóneas puedo ofrecer para incluso sacarte dentro del periodo de las 72 horas. Es decir, al momento en que, en vez de que se dicte un auto de vinculación al proceso, el juez ordena una libertad, porque de acuerdo a tu declaración lo comprobaste con las pruebas idóneas dentro de ese pequeño espacio de las 72 horas. Por eso es bien importante. Si nosotros no logramos que el imputado hable, en el momento de la audiencia intermedia, el Ministerio Público va a hacer su acusación, es decir, va a plantear su teoría del caso para acreditar la culpabilidad. Pero si nuestro imputado no habla, no nos dice, y nosotros no le decimos que nos narre el cómo sucedieron los hechos, ¿cómo vas a plantear tu caso cuando contestes la formal acusación del Ministerio Público en la audiencia intermedia? Es decir, no me das elementos. ¿Qué voy a plantear en mi teoría del caso? ¿Voy a plantear una inimputabilidad, un trastorno mental? ¿Voy a plantear un error? ¿Voy a plantear una legítima defensa? Si no declaras, no me das chance a saber cómo defenderte. Cuando yo planteé cómo defenderte, ahí es donde yo voy a iniciar mi teoría del caso, ya formalmente, judicialmente. Acuérdense que la teoría del caso la podemos ir manejando desde la misma detención del sujeto. Desde ahí vamos viendo. ¿Qué es la teoría del caso? Pues ofrecer las pruebas de lo que queremos demostrar. Esa es la teoría del caso.
Oye, vamos a alegar que tú te defendiste. Ah, ok, o que defendiste a tu hermana. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pruebas voy a ofrecer para poder decirle al juez que mi teoría del caso es una legítima defensa? Necesario que me digas, necesario que declares, necesario que digas cuáles son las circunstancias que rodearon la acusación que te está haciendo el Ministerio Público, para que a mí me des elementos para plantear mi teoría del caso. Repito, ¿qué es la teoría del caso? ¿Qué elemento del delito quiero destruir para defenderte, para sacarte libre o para buscar una pena mínima? Esa es la teoría del caso. Y lo vamos a estar manejando, compañeros, porque ya les dije, ustedes me van a presentar un trabajo, vamos a hacer lo que es ficticiamente, ustedes lo van a crear en su mente y lo van a manejar en papel, en escrito, van a manejar precisamente una teoría del caso. Ese es el objetivo de la práctica forense. Yo aprendo como MP a acusar, yo aprendo como defensa a defender, y yo aprendo como juez cómo valorar las pruebas de lo que me presentan las dos partes en el proceso penal oral acusatorio. Ese es el objetivo. Pero vean ustedes, pues, qué tan importante es esto de que a declarar, tiene derecho a declarar o a guardar silencio. Mucho ojo, mucho ojo. La mayoría utiliza el no declares. Para mí es cuestión de analizar el delito y decirle al defensor, ¿sabes qué? Tienes que declarar estas circunstancias para yo poder de ahí agarrarme y ofrecer pruebas y poder alegar en tu favor lo necesario para tu libertad. Ese es el objetivo. Vean ustedes, pues, del simple parrafito a declarar o guardar silencio, todo lo que podemos sacar del Código Nacional, todo lo que podemos sacar de las pruebas, todo lo que podemos hacer para plantear una teoría del caso. Bien, compañeros, pues, hasta aquí le dejamos. Espero que tengan un buen fin de semana. Les recuerdo, vayan pensando en una denuncia de algún tipo de delito que ustedes quieran investigar. Acuérdense que les dije, va a haber una denuncia, va a haber un auto de vinculación, va a haber una forma de acusación. Vayan pensando ustedes qué delito les gustaría presentarme como proyecto. Es un proyecto jurídico donde ustedes me van a hacer en forma virtual como si estuvieran investigando un delito. Por supuesto, vamos a analizar todo lo que la audiencia inicial, sus pormenores, la autovinculación, la investigación complementaria, la audiencia intermedia, eso lo vamos a ver, pero ustedes me tienen que ir planteando qué delito van a investigar a través de una denuncia que ustedes me van a hacer, y eso es el trabajo de investigación que vamos a ir llevando a cabo. Que tengan un excelente fin de semana, nos vemos el lunes, compañeros. Gracias, profesor. Igualmente.